Me siento muy gozoso en esta mañana de compartir este culto con ustedes, la presencia del Espíritu de Dios en este lugar, y ruego que el Espíritu de Dios bendiga vuestras casas. Como bien ha dicho el pastor, llevo unos días por este terreno, por este sector, y para mí es un privilegio volver a estar con ustedes. Amén. El recuerdo que tengo de esta iglesia es maravilloso. Siempre que puedo pregunto por ustedes y las noticias son buenas. Amén. Por lo tanto, me gozo de estar con vosotros y de mucho más de predicar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio. Me gustaría compartir un tema de las Escrituras. ¿Cuántos han traído Biblia? Amén. Al que no tenga Biblia, vuélvete al que tienes al lado y dile, trae la Biblia a la iglesia, díselo. Esta mañana, en el tiempo de adoración, tengo que reconocer que Dios me ha bendecido mucho, muchísimo. Y espero y ruego que el Señor también en esta mañana me use para ser de bendición a todos ustedes. Los que tengan Biblia vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 4, verso 20 en adelante. Hay unos versos que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros y espero que en esta mañana el Señor nos administre a través de su palabra. Juan capítulo 4, verso 20 dice así: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Para entender un poquito este pasaje, a mi entender, revolucionario por lo que está diciendo el Señor, hay que entender también un poquito el contexto. Hay quien dijo en una ocasión que un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto. Por lo tanto, para entender bien qué quiere decir las Escrituras, tenemos que entender también bien en qué situación, en qué tiempo y en qué momento sucedió esto que sucedió. En los tiempos bíblicos, cuando Jesús vino a esta tierra, durante cientos de años había un conflicto bastante grave entre el pueblo samaritano y los judíos. La Biblia nos enseña que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tanto es así que cuando un judío quería ir de una parte a otra de su propia nación, de Palestina, si tenía que pasar por Samaria, la Biblia nos enseña y la historia que daban un gran rodeo para no tener que pasar por ese lugar. Pero Jesús vino a romper costumbres, tradiciones y situaciones injustas. Él no daba un rodeo para evitar a los samaritanos. Él pasó justamente por Samaria. Hay algo más todavía impertinente, entre comillas, que Jesús realiza, que iba en contra de las costumbres de aquel tiempo, y es que estaba mal visto que un hombre hablara públicamente a una mujer. Y cuando Jesús se acerca al pozo, ve allí a una mujer samaritana que está en ese lugar. Y Jesús le dice: Mujer, dame de beber. Esta mujer se extraña tanto, pues le ve y reconoce en él un judío. Se extraña tanto y dice: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el Señor le responde unas palabras preciosas. Dice: Mujer, si tú supieras quién es el que te pide y el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Cuando esta mujer escucha estas palabras, dice: me parece a mí que tú eres profeta, porque no es normal lo que estás haciendo,
y cómo estás hablando. Una pregunta tengo para ti. ¿Dónde se debe de adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en este monte? Para entender un poquito mejor las palabras de la mujer samaritana, hay que ir unos cientos de años atrás en la historia. En el año 520 a.C. aproximadamente, yo no me encontraba en ese lugar, por eso digo aproximadamente, ustedes saben que bajo el mandato de Roboán, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos naciones, 10 tribus que se llamaron la nación de Israel, cuya capital era Samaria, y 2 tribus cuya capital era Jerusalén y cuyo reino se llamaba Judá. Ese reino de Judá permaneció fiel al Señor, pero los asirios tenían una costumbre cuando conquistaban las naciones, y es que se llevaban a todos los hombres, a todas las mujeres jóvenes, a todos los ricos y a todos los potentados, y por ejemplo, si invadían Francia y España, se llevaban a los españoles a Francia y traían los franceses a España. Así evitaban que los pueblos subyugados pudieran rebelarse contra ellos. Entrando en el supuesto que, por ejemplo, los españoles vencieran a los ejércitos asirios y les derrotaran en una batalla, aún todavía no hubieran conquistado su tierra, hubieran conquistado una tierra que no era suya, que era Francia, con lo cual evitaban que los pueblos subyugados y dominados pudieran rebelarse contra el dominio asirio. Eso fue lo que pasó en el año aproximadamente 520. Se llevaron la multitud de todos los hombres de Israel, a los jóvenes, a los ricos, a los potentados, y los esparcieron por todo el imperio asirio. Desde entonces, 10 de las tribus de Israel fueron desaparecidas. Claro, trajeron a la tierra de Israel, cuya capital era Samaria, a personas extranjeras que no tenían conocimiento del Señor. Y claro, cuando estaban en ese lugar, estos hombres vinieron con sus dioses y con su religión. El Señor, que es Dios de la tierra, dice en las Escrituras que mandó un juicio a través de fieras que los devoraban. Y claro, estos hombres se dieron cuenta que el problema era que no conocían las leyes del Dios de esa tierra, y mandaron que vinieran hombres duchos en las Escrituras para que les enseñaran los mandamientos del Dios de Israel. Dicho y hecho, vinieron hombres expertos en las Escrituras que enseñaron los mandamientos del Dios de Israel, pero eso no llegó a sanar aquella tierra ni esas personas. La Biblia dice que ellos, al conocer al Dios de Israel, por un lado adoraban a Dios y por otro lado adoraban a sus dioses, con lo cual se produjo no solamente una mezcla racial, sino un sincretismo religioso que permaneció ya en ese lugar durante cientos de años. Las Escrituras nos dicen que cuando la nación de Judá vino a través de varios hombres, en este caso Nehemías, para levantar y reedificar los muros de Jerusalén, Tobías, que era samaritano, que venía de una mezcla racial entre judíos y gentiles y tenía un sincretismo religioso que en parte adoraba a Dios y en parte adoraba a dioses paganos, dice que quisieron ayudar a los judíos para la restauración de los muros, etc. Pero claro, los judíos, al ver que no tenían las genealogías correctas, no permitieron que estos hombres ayudaran a la restauración de la nación santa. De la misma manera que en un instante quisieron apoyar al pueblo de Dios, en ese mismo instante se convirtieron en sus más grandes enemigos. Y ya que en Jerusalén se había levantado un templo con un sacerdocio y con unos sacrificios para adorar a Dios, ellos hicieron un templo de su propio corazón, levantaron sacerdotes según su propia decisión y empezaron a adorar a aquel que decían que era su padre, el padre Abraham, queriendo ignorar o ignorando realmente que ellos no eran verdaderamente el linaje del pueblo de Dios, sino simplemente una mezcla que había pasado por la conquista asiria. ¿Cuántos lo están entendiendo y dicen un fuerte amén? Por lo tanto, en los tiempos de Jesús había un templo que habían levantado los samaritanos cientos de años atrás en el monte Gerizim y habían constituido un sacerdocio que ofrecían sacrificios al Dios de Israel. De ahí la pregunta de la samaritana: ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en este monte, en este lugar? Y ahora el Señor les dice a esta mujer una palabra que son palabras revolucionarias, porque hay que entender lo que le está transmitiendo el Señor. Y el Señor le responde esta palabra: mujer,
se acerca el tiempo donde ya no se va a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Y esto, a los oídos de un judío, está rompiendo cientos de años de revelación divina al pueblo de Dios. Cuando Abraham tuvo el mandato divino de sacrificar a su hijo, el Señor le dijo que tenía que hacerlo en un lugar específico, en el monte Moriah. Ahí fue donde Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac y entregárselo a Dios. Ese mismo lugar, cientos de años después, fue el lugar escogido por Dios, donde Dios le mostró a David dónde se tenía que levantar el templo que adorara y glorificara su nombre. Bajo el tiempo de Salomón, Salomón reedificó el templo al Señor. Y escuchar, el templo era el lugar donde Dios moraba en medio del pueblo. Cuando alguien del pueblo de Dios quería tener comunión con Dios, tenía que ir al templo. Era en el templo donde descendía la gloria de Dios, la nube de bendición. Y ahora escuchar lo que dice Jesús. Dice, mujer, ciertamente la salvación viene de los judíos. Está diciendo, la religión, los mandatos, la revelación correcta está en Israel. Esto va con lo que dice las Escrituras el apóstol San Pablo, porque de los israelitas vienen los patriarcas, el Cristo, la esperanza, la promesa, la palabra. Ellos tienen la verdad. Dios se ha revelado al pueblo de Israel, pero se acerca un tiempo donde ya no se va a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Pero Señor, ¿qué estás diciendo? Cuando tú mandaste levantar el templo y años atrás el tabernáculo, era el punto de unión donde tú te encontrabas con el hombre. Y ahora estás diciendo que el templo se va a quedar obsoleto. Tú estás diciendo que los mandatos de Dios ya no sirven, que va a llegar un momento en el cual los que adoren a Dios no van a tener que ir a Jerusalén. Eso es revolucionario. Por eso Jesús dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos lo están entendiendo y dicen amén? Para entender un poquito más el pasaje y profundizar en él, en muchas ocasiones tenemos que entender lo que la Biblia quiere transmitir con la palabra adoración. ¿Qué es adoración? Ustedes saben que las Escrituras no fueron escritas en español, sino que vienen en unos lenguajes que para la mayoría de nosotros nos son extraños. Y a veces nos es algo raro, pastor, que pase por aquí alguien de Burgos y diga en el griego original, en el hebreo e incluso en el vasco. Pero hay 4 palabras en las Escrituras que nos enseñan lo que significa la adoración. Pero como no somos expertos en idiomas antiguos, me permiten que les resuma lo que quiere decir de la forma más ajustada y el significado de lo que es adoración. ¿Me permiten de verdad? Mirad, la palabra adoración tiene 4 traducciones del griego, pero en sí significa el acto de tributar reverencia y homenaje con un fuerte sentimiento de temor. ¿Lo han entendido? Eso es un resumen sencillo de lo que significa adoración. Ahí les he resumido 3 de las palabras que significan adoración. La 4ª la voy a dejar para el final. Significa reverenciar con un fuerte sentimiento de temor. Estamos en unos tiempos donde hemos llegado a creer que la adoración es bajar las luces, poner una música lenta, cantar una melodía muy suave y nosotros nos ponemos así con el aire acondicionado mientras el predicador pone una voz así como que transmite paz y te empieza a decir palabras bonitas con esa música, palabras así como Dios está contigo, Dios te va a bendecir, el Señor te sustenta con su mano derecha. Y tú cuando estás ahí con esa voz, con ese aire acondicionado tan fresquito, con esa luz apagada, con esa música, empiezas a hacer esto. Y dices tú, qué bendición. Y es bueno, es
es glorioso, pero inmediatamente se cae un niño o se cae una botella y te despiertas un poquito y parece ser que todo eso ha desaparecido. Y es porque entramos en un sentimiento místico. La adoración a Dios es algo más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Hace tiempo, yo sé que aparento 20 y pocos años, lo sé, tengo que romper aquí una lanza en favor de los varones, lo siento, no se me enfaden mis hermanas, las mujeres envejecen, pero los hombres maduramos. ¿Eh? Rubén, después me proteges, ¿vale? Y me he atrevido a decirlo porque no está mi mujer y tampoco está mi suegra, ¿sí? Por eso me atrevo. Entonces, yo sé que aparento un poco más de 20 y pocos años, pero yo soy de la generación de los 80, de Naranjito del Mundial de España. Entonces, ¿qué les quiero expresar con todo esto? Recuerdo una conversación telefónica con un amigo mío de mi niñez, que desde la edad de 13 años se encuentra adorando a Dios en el coro. Y lleva más de 30 años adorando a Dios y cantando alabanzas. Y hablando con él por teléfono, me dijo estas palabras. Dice: Raúl, fijaos qué frases más profundas. Me da miedo cantar alabanzas que yo no viva. Y yo le dije: repíteme eso. Vuélvelo a repetir. Y me dice: me da miedo cantarle a Dios alabanzas que yo no viva. Cuando me dijo eso me rompió por dentro. Estamos hablando de un joven que desde muy jovencito está entregado a Jesús. Lleva 30 años en el grupo de adoración. Está cantando alabanzas durante 30 años y me ha llegado a confesar que siente temor reverente de cantarle a Dios canciones que él no viva. Y cuando me dijo eso, vino mi mente a las Escrituras. Porque como he dicho antes, cantar o adorar a Dios no es repetir alabanzas que conoces, ni tampoco un ambiente que promueva un movimiento espiritual. La verdadera adoración siempre va unida a la obediencia. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La Biblia nos dice que en una ocasión el profeta Samuel entra delante de la presencia del rey Saúl y nada más que entra, lo primero que dice el rey es: yo he adorado al Señor, yo le he servido, le he obedecido. Y conforme escucha estas palabras, dice el profeta: ¿y qué de ese balido de ovejas y de animales que hay ahí? El Señor te mandó que exterminaras todo de Amalek. ¿Por qué hay animales? ¿Por qué hay ovejas? ¿Por qué hay bestias ahí que todavía están vivas? Y dijo este hombre: porque he guardado lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Y el profeta le transmitió un principio que es un principio bíblico que recorre toda la Biblia. Y fijaos qué palabras le dice: ¿en qué te crees que se agrada Dios más? ¿En el sacrificio de animales o en la obediencia? Dice: como pecado de adivinación es tu obstinación. Le está diciendo: has caído en un nivel de pecado como aquel que voluntariamente se entrega al ocultismo, porque en ti hay una raíz de rebelión que se ha obstinado en creer que a Dios le agrada más el que mates un simple animal a que domines y sometas tu voluntad en obediencia. Es más grande la obediencia que el matar ningún tipo de sacrificio, y esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es cantar coritos, ni tampoco levantar las manos. La verdadera adoración es una expresión externa de un corazón quebrantado que vive en obediencia en los pies de Jesús. Por eso, cuando estás a los pies de la cruz, aunque no cantes muy bien, aunque quizá no lleves el tono, pero cuando estás en los pies de la cruz, lo que tú expresas es verdadera adoración, porque has entendido el principio bíblico, que es más grande la obediencia que el sacrificio. ¿Cuántos lo están entendiendo y dicen un fuerte amén?
Pero fijaos lo que dice el versículo, seguimos un poquito más para desentrañar sus bendiciones. Dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Si nos fijamos en las Escrituras, la adoración del todo el sistema del Antiguo Testamento consistía en ordenanzas corporales, cosas que se podían tocar, estructuras físicas que eran reales. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que todo el tabernáculo que el Señor levantó en el desierto era una representación física del verdadero tabernáculo que hay en el cielo. Amén. Por eso podemos ver que en el desierto, por ejemplo, había una estructura física que era el tabernáculo. Había un sacerdote especial, vestiduras para los sacerdotes, candelabros, incensarios, instrumentos de música, días festivos, sacrificios de animales y ofrendas. Y todo eso eran cosas que se podían tocar y ver. Lo entendemos, ¿verdad? Existía un tabernáculo físico. Había sacerdotes con vestiduras y unas reglas de vida. Había animales que se tenían que sacrificar y derramar su sangre. Había muebles que tipificaban diversos tipos de adoración. Pero todo esto era físico, porque apelaba a los sentidos carnales y físicos del hombre. Se podía ver el tabernáculo, al sacerdote, a la víctima, a la sangre, el incienso. Lo entendemos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice también en el libro de Hebreos que todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de algo que iba a venir. Amén. No era un objeto en sí mismo, ni un fin en sí mismo, sino era un tipo, una sombra de algo que tenía que ser revelado y manifestado al hombre. No sé si ustedes han visto eso que se llama sombras chinescas, donde hay una pantalla blanca, una luz, y un hombre empieza a hacer y decía, esto es un perro, es lo único que sé hacer, desde niño, ¿no? Y cuando éramos niños hacíamos esto, nos quedábamos ahí y nos tirábamos una hora con esta sombra. La sombra manifiesta algo que se acerca. Cuando una sombra está detrás de la persona y la persona anda, cuando una luz está detrás de una persona y la persona anda, la sombra se proyecta hacia adelante. Y ustedes pueden ver la sombra antes de que venga la persona real. Así en el Antiguo Testamento, todo lo que estamos hablando de adoración y ordenanzas en el antiguo tabernáculo estaba representando verdades que con el paso del tiempo iban a manifestarse y a revelarse. Por eso, muchos elementos de la adoración en el Antiguo Testamento eran simplemente una sombra o una figura de lo que iba a venir. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 8 y 9, que el tabernáculo era un símbolo, que también nos dice que la ley con su adoración era una sombra de lo que vendría. Y en Hebreos 10 nos dice que Cristo está ahora en el verdadero tabernáculo de los cielos. Con lo cual volvemos a lo mismo. El tabernáculo físico era una representación física de un tabernáculo celestial. Cuando Dios le dice a Moisés, sube para acá en el monte, y la Biblia nos dice en Hebreos que Dios le mostró a Moisés el verdadero tabernáculo divino, mirad lo que Dios le mostró a Moisés. Cuando Dios trata con Moisés, le mostró 3 cielos. El primer cielo, que es el cielo atmosférico, donde están las nubes y las aves, lo cual era una sombra del atrio. ¿Lo entienden? El segundo cielo, donde están las estrellas y también se encuentran las moradas de los ángeles, tanto buenos como malos. La Biblia nos dice en Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y también nos dice en Juan, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué moran ahí los seres angélicos? Por derecho de creación.
De ahí que en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, cuando dicen que la nación de Israel caía en la idolatría y adoraba al ejército del cielo, en algunos pasajes se está refiriendo a las estrellas y en otros pasajes se está refiriendo a los seres angélicos. Cuando Judas, en el libro de Judas, dice la Biblia que Miguel y Luzbel y Satanás estaban luchando por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esto significa que entre los seres angélicos, el ser angélico más grande y con más dignidad en la creación era Luzbel. Y cuando lo ve Miguel, no se atreve a blasfemar o a decir palabras en contra de él, sino que solamente le dice: el Señor te reprenda. En esos lugares, en el segundo cielo, son las moradas angélicas. Dice la Biblia, hablando de este ser, en Ezequiel y en el libro de Isaías, dice: subiré a lo alto, a las alturas, al monte del testimonio, y allí pondré mi trono. ¿Por qué? Porque por derecho de creación, aunque era el más grande de los ángeles, estaba mucho más abajo del lugar donde Dios mora. Y mirad lo que dicen las Escrituras. La Biblia nos dice que hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo es el trono y la morada de Dios. Amén. Por lo tanto, ya tenemos el verdadero tabernáculo celestial. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Cómo fue el tabernáculo terrenal y el templo más tarde? Atrio, santo y santísimo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Os acordáis? En el santísimo. ¿Quién podía entrar en ese lugar? Era el lugar más santo. Nadie podía entrar en ese lugar salvo una vez al año. El gran sumo sacerdote, habiendo derramado primero sangre por él mismo y después cogiendo la sangre que había derramado para el perdón de pecados del pueblo para un solo año. ¿Podemos decir amén? Cuando Moisés levanta el tabernáculo en el desierto, ustedes saben que el atrio estaba rodeado de una valla que medía 2,50 metros. Era una valla exclusora. Nadie podía acercarse a un Dios tan santo. La valla medía 2,50 metros. En el año 1994, en los campeonatos del mundo de atletismo en la ciudad de Salamanca, aquí en España, el saltador cubano llamado Javier Sotomayor efectuó el récord del mundo de salto de altura. ¿Y saben ustedes lo que llegó a saltar este hombre? 2,44 metros. Vaya pedazo de salto, impresionante. 2,44 metros alto. Ese es el récord de altura. ¿Pero cuánto hemos dicho que medía la valla? 2,50 metros. Ni el hombre que más saltaba podía saltar la valla exclusora que separaba a un Dios santo de un hombre pecador. Por eso dice la Biblia que todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estamos excluidos de la presencia del Señor. Sepulcro abierto en nuestra garganta. Veneno de serpientes hay debajo de nuestra lengua. Nadie, por sus obras, podía acercarse a un Dios tan santo. Pero ¿qué dice la Biblia del tabernáculo? ¿Era un lugar totalmente cerrado? Dijo Dios a Moisés: harás en el tabernáculo una puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Lo que ningún hombre ni mujer puede conseguir en base a las obras de justicia, cuando pasamos a través de la persona del Hijo, podemos tener comunión con un Dios santo. Y por esto las Escrituras nos dicen también que cuando usted entraba en el tabernáculo, el primer mueble que usted veía era el altar de los sacrificios. Era tan grande que todos los demás muebles del templo entraban dentro y todavía sobraba sitio. Y esto nos muestra una verdad. Y es que cuando usted entra por Jesús para acercarse al Padre, usted no es suficiente que tome a Jesús como un hombre adelantado a su tiempo, ni tampoco como un maestro de ética.
La Biblia nos dice que tenemos que aceptar a Jesús. Estaba mostrando el camino, le estaba mostrando a los hombres verdades espirituales que cientos o miles de años después tendrían que venir. Por esto, todo el Antiguo Testamento clama de la necesidad de la venida del Mesías. Amén. Todo. El sacerdote que ofrecía la ofrenda, el animal sacrificado que derramaba su sangre, el altar del incienso, la lámpara de 7 brazos, el arca de la alianza, en parte de oro y en parte de madera de acacia, madera que no se corrompe, hablando de las dos naturalezas de Jesús, divina y humana. Cuando Moisés tomó la ley en sus manos, la ley se rompió. Solamente hubo un lugar donde la ley jamás fue rota ni tampoco quebrantada, y fue dentro del arca. Así todos nosotros hemos pecado y hemos quebrantado los mandatos de Dios, pero solamente hubo una persona sobre la tierra que retuvo la ley y jamás la quebrantó, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, hablando del poder de la resurrección, y también el maná que nunca se corrompió, hablando de la persona del Cristo que estuvo 3 días en la tumba pero no vio corrupción. ¿No te das cuenta? En ese lugar se derramaba la sangre una vez al año con un hisopo y descendía al Sequiná, la presencia del Señor. Tanto fue así que allí se encontraba lo divino y lo humano, y con el paso del tiempo el propiciatorio de oro se empezó a llamar el trono de la gracia. Por eso dice el autor del libro de Hebreos: por tanto, teniendo este gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos lo están entendiendo? Levantan su mano y dicen un fuerte amén. Por lo tanto, todas las verdades del tabernáculo estaban representando una verdad que más tarde iba a manifestarse. Cristo es el verdadero tabernáculo según Dios. Y usted puede decir: Raúl, ahí te has equivocado, ahí has patinado un poquitillo. Los que tengan Biblia pueden seguirme en el libro de Juan. Mirad qué verso dice, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el original la palabra "y habitó entre nosotros" significa "y estableció su tabernáculo entre los hombres". ¿Ves? Entonces ya hemos pasado del símbolo a la realidad. Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso dice el libro de Colosenses: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El tabernáculo era el lugar donde descendía la presencia de Dios, de tal manera que se podía decir en el antiguo pacto que Dios moraba en medio de su pueblo. Cuando viene Jesús, esa sombra de lo que iba a venir se cumple. Amén. Y ahora Jesús ha plantado su tabernáculo en medio de los hombres. Dios está en él y con él, porque él es Dios. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Pero fijaos, en el tabernáculo antiguo estaba el tabernáculo y también había sacrificios, ¿sí o no? Pues bueno, vamos a seguir la tipología.
si antes eso era una sombra que iba a venir. Cristo es el tabernáculo, pero también será Cristo el sacrificio. ¿Qué dice la Biblia? Mirad, en algunas ocasiones yo he escuchado hablar de que Dios mira el corazón, y es cierto, y que Dios se agradó del sacrificio de Abel, pero también vio el sacrificio de Caín, y dice que vio su corazón, y que lo importante no era lo que ofrendaba, sino el corazón, y como su corazón no era bueno, Dios no recibió la ofrenda. Y aquí quiero hacer una puntualización. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos una verdad que está a través de todas las Escrituras. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Bueno, este no es un principio que está en la ley de Moisés, es un principio que viene desde el principio de los tiempos, pues ya los antiguos patriarcas ofrecían sacrificios a Dios, a sacrificios cruentos, derramaban sangre de animales. ¿De dónde viene esa revelación? Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecan contra el Señor, se encuentran desnudos y no quieren ser hallados desnudos delante de Dios. Y las Escrituras nos dicen, y cogieron hojas de higuera para cubrir su desnudez delante de Dios. Pero no hay hoja de higuera que el hombre pueda coger que logre tapar la desnudez del pecado delante de un Dios tan santo. Y escuchar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y Dios les dio túnicas de animales. Para que el hombre no se encontrara desnudo delante del Dios santo, Dios les dio túnicas de animales. ¿Sabe lo que significa eso? Que tuvieron que morir animales inocentes para que de la piel de estos se pudieran hacer vestiduras para cubrir la desnudez del hombre. Ese principio lo mostró y lo reveló Dios. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Y Adán y Eva creyeron que para estar vestidos delante de Dios de manera digna era necesario hacer lo que Dios había hecho, que un animal inocente perdiera la vida para cubrir la desnudez del hombre pecador. Y Abel creyó en esta revelación. Por eso dice en el libro de Hebreos, y Abel por la fe. ¿Fe en qué? En la revelación divina. Ofreció más excelente sacrificio que Caín, pues dio lo primogénito de las ovejas. Y esto lo sabía Adán, lo sabía Eva, lo sabía Caín, lo supo Abel, y Abel lo creyó y lo hizo. Pero ¿qué hizo Caín? Dice las Escrituras, y presentó ofrenda a Dios del fruto de la tierra y del esfuerzo de su trabajo. Y esta es la tipología del hombre que quiere agradar a Dios por medio de sus obras. Y es imposible que nadie pueda estar delante de Dios en base a sus obras. Es solamente en base al sacrificio de Jesús en el cual el hombre se puede presentar dignamente delante de Dios. Por eso, Caín y su ofrenda no fueron miradas bien por Dios. Y no fueron miradas bien por Dios porque no atendió la revelación divina de que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Pero fijaos lo que dice el libro de Hebreos. Dice, la sangre de los machos cabrios y de los animales no pueden quitar el pecado. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que cuando alguien sacrificaba a un animal, el pecado no se quitaba? No, porque un animal, su sangre, era un tipo de lo que iba a venir. Y esa sangre de ese animal no podía quitar el pecado del hombre, solamente lo cubría. Amén. Entonces, Raúl, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos. Sí, fueron salvos. ¿En base a qué? Dice la Biblia, Dios en su paciencia, habiendo pasado por alto los pecados pasados. ¿Cómo puede ser esto? Como era una sombra de lo que iba a ser revelado,
los hombres creían en la revelación que Dios les había dado y creyendo eran justificados. Pero, amigo, había un problema, que los salvos del Antiguo Testamento, sus pecados no habían sido quitados, sino cubiertos. Y os digo un secreto que ustedes lo saben. Cuando un hombre del Antiguo Testamento salvo moría, no podía ir al cielo. Porque en el cielo no entra ningún tipo de corrupción. Por eso dicen las Escrituras que en el Antiguo Testamento había un lugar llamado Seol, que eran como dos habitaciones separadas por un abismo insondable. En un lugar era un lugar de tormento y en otro era un lugar de gozo y descanso, que se llamó el seno de Abraham. Cuando un hombre moría en el antiguo pacto, aunque era salvo, su pecado no había sido quitado, sino cubierto. Y aunque era salvo, no podía entrar en el cielo, su pecado todavía estaba ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Descendía a las profundidades de la tierra y estaba allí en el corazón o en el seno de Abraham esperando. ¿Y qué esperaba? Mirad, Dios no es como el hombre. Nosotros vivimos en 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo. Para nosotros el tiempo es como la corriente de un río. Es una sucesión ininterrumpida de momentos, pero que nosotros lo partimos en 3 partes: pasado, presente y futuro. El pasado muchas veces nos persigue. El futuro muchas veces nos produce incertidumbre y miedo, de tal manera que aunque vivimos en el presente, lo cual también significa regalo, porque el presente es un regalo que Dios te concede, muchas veces estamos condicionados por el pasado y atemorizados por el futuro, y así vamos sobreviviendo, luchando entre las corrientes del tiempo y de nuestros propios temores. Pero Dios no vive en las 4 dimensiones. Es más, Él no necesita espacio ni tiempo. No necesita nada. Antes de que se creara nada, Él vivía en sí mismo. Yo hubiera dicho amén. ¿Cómo puede ser esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el universo fue creado por Dios. Con lo cual estamos hablando que el universo físico de dimensiones y el tiempo, con las leyes físicas, fueron creados por Dios. Y antes de eso, ¿qué había? Dios. Es que Dios no necesita nada, ni a nadie. Alguien dijo en una ocasión que como la naturaleza de Dios es amor, Él necesitaba crear hijos para poder así manifestar el amor que tenía. Y eso, aunque es muy bonito, no es bíblico. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Al ser un Dios que coexiste con 3 personas distintas en una misma esencia, el Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, con lo cual la propia necesidad de amar se satisface dentro de la propia persona de Dios. Nosotros con Dios somos felices, pero Dios y nosotros sigue siendo lo que es, Dios. Yo hubiera dicho amén. Entonces, ¿cómo existe Dios? Dios existe por encima del espacio y del tiempo. Y para Él no hay pasado, presente ni futuro, sino que vive en un eterno ahora. ¿Lo entendéis esto? Tú o usted o yo partimos en tiempo en 3 fases: lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a pasar, que no lo sabemos. Pero para Dios no es así. Él sabe todas las cosas, pasado, presente y futuro, con todas sus posibles variantes. Yo hubiera dicho amén. Dios no puede aprender. Si Dios aprendiera hoy algo que ayer no sabía, implicaría que el conocimiento de Dios ayer no era total ni absoluto, por lo tanto ayer no hubiera podido ser omnisciente. Él no aprende nada, nunca. Jamás, Él no cambia, porque los cambios siempre son o a mejor o a peor. Y si es a mejor, implicaría que hoy no es lo suficientemente perfecto y grande que podría llegar a ser. Y si es a peor, significa que Dios está degradándose o empeorándose. Él ni cambia ni aprende. Yo hubiera dicho amén. Y Dios no solamente sabe lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. El cálculo de probabilidades de lo que podría llegar a suceder pero nunca sucedió, para Dios es tan real como que sí hubiera sucedido.
¿Y dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice, ay de ti, Besadia y Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho dentro de vosotras, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. La pregunta en consecuencia es, ¿hubo en alguna ocasión milagros en Tiro y en Sidón? No, pero Dios sabía que si se llega a hacer milagros en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido antes que Besadia y Capernaum. Por lo tanto, en el día del juicio, Dios tomó un conocimiento que solo él tenía de lo que podría llegar a pasar, pero nunca pasó, para juzgar a dos ciudades donde sí se hicieron los milagros y no les recibieron. Dios es maravilloso. Por lo tanto, lo que para los hombres de fe era la esperanza de lo que un día tendría que venir, o de lo que quizá en un momento de duda podría llegar a pasar, para Dios no es así. Para Dios es ciertísimo, y ya que Él no conoce el tiempo como pasado, presente y futuro, sino que vive en un eterno ahora, conociendo todas las cosas al mismo tiempo, con todas sus posibles variantes, desde la eternidad, antes de que el mundo fuese, ya sabía Dios lo que iba a suceder, también lo que iba a pasar. Y para Dios, aunque en el hombre dice las Escrituras que cuando Él trata con nosotros se adapta a nuestras dimensiones y al tiempo, por eso dice en Gálatas, dice, llegado el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer. ¿Ves? Llegado el cumplimiento del tiempo, porque Dios, cuando trata con nosotros, no nos trata desde la eternidad de lo que Él es, sino que se adapta a nuestras dimensiones y espera el tiempo propicio según sus planes y propósitos. Pero en lo que es Dios en sí mismo, Él no necesita que pase el tiempo, ni tampoco tiene miedo de incertidumbre. Es más, Él no necesita la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es una virtud que emana de Dios, que es inherente del ser humano. Dios no necesita la esperanza. ¿Para qué? Si lo que va a pasar mañana, lo que para nosotros es incierto, para Él es ciertísimo. Él no necesita la esperanza de que quizá pase esto o nosotros. La esperanza es algo que Dios produce en el hombre, que produce también confianza y fe, pero Dios no necesita nada de eso. Él es Dios soberano. Y lo que Él dice se cumple. Y tanto se cumple que todavía no había nacido el ser humano, todavía no había pecado, todavía no había habido rebelión, y las Escrituras nos muestran que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todavía no había nacido ni el ser humano, todavía no había caído Adán y Eva, todavía no había habido pecado ni rebelión. Y antes de todo eso, el Dios Todopoderoso ya había traído la vacuna perfecta para que el pecado fuera quitado y el hombre hubiera o podría ser salvado. Por eso los santos del Antiguo Testamento morían en fe, esperando aquello que iba a venir. Pero no había incertidumbre en Dios. Él ya sabía que iba a venir. Por eso dice, Dios en su paciencia, habiendo tenido paciencia de los pecados pasados, ¿ves? Estaba el Señor simplemente esperando según la cronología de los hombres. Estaba diciendo, tranquilos, no pasa nada. Estáis ahí en las profundidades de la tierra. Tenéis la expectativa de que va a venir un sacrificio que va a quitar el pecado. Vosotros, igual es una suposición que pongo para entenderlo mejor, podéis tener algo de incertidumbre, pero no os preocupéis. Yo estoy por encima del tiempo. Ya he visto lo que ha pasado. Mi Hijo ha venido a la tierra y ha muerto en la cruz y ha derramado una sangre que quita el pecado de todos los hombres. Simplemente que tenéis que esperar a que en el cumplimiento del tiempo Él venga. Para mí ya ha pasado, pero vosotros tenéis que esperar a que Él venga. Llega Jesús y va donde Juan el Bautista. No existía ningún sacrificio que pudiera quitar el pecado, todo lo cubría. Pero cuando se acerca Jesús a Juan, se le queda Juan el Bautista mirando, y el Espíritu de Dios le trae la revelación perfecta y dice, señores, más de 4000 años de espera, pero ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Él
era el Cordero, perfecto, inmaculado, sin defecto, cuya sangre clama mejor que la de Abel. ¿Cuántos lo están entendiendo y dicen un fuerte amén? Pues bueno, ya tenemos el tabernáculo, que es Cristo, ya tenemos el sacrificio, que es Cristo. ¿Qué falta? Un sacerdote. En el antiguo pacto, el sacerdote mataba a la víctima, cogía la sangre y entraba una vez al año en el lugar santísimo para derramar esa sangre. Pero aquí hay dos problemas en la tipología. El primer problema es que Cristo es el sacrificio y se necesitaba un sacerdote que pudiera entrar no en el tabernáculo hecho con mano de hombre, sino en el tabernáculo celestial, donde se encuentra la misma persona del Padre. Y aquí hay un problema muy grave. Ni los salvos podían ir al cielo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el pecado estaba cubierto, no quitado. Murió Abraham y fue a las profundidades de la tierra. Murió Noé y fue a las profundidades de la tierra. Murió Aarón y fue a las profundidades de la tierra, porque nadie subió al cielo. El cielo estaba cerrado. No podía entrar pecado ni corrupción, carne ni sangre. ¿Quién puede entrar en el lugar más santo que existe? Delante de un Dios 3 veces santo. Entonces se necesitaba un sacerdote que jamás hubiera pecado. Pero la Biblia nos dice que los sacerdotes del Antiguo Testamento, incluso Aarón, antes de entrar en el lugar santísimo, que era un símbolo del celestial, tenían que ofrecer sangre y sacrificio por sus propios pecados. Les estaba diciendo Dios ahí: ni aun vosotros, que sois los santos en medio de un pueblo santo, podéis tener acceso a la misma presencia de Dios. Sois pecadores, estáis manchados, y vuestro pecado rompe la comunión con un Dios santo. Por eso dice Hebreos que los sacerdotes tenían que ofrecer primeramente sacrificio y sangre por sus propios pecados. Y ahora hagamos una recopilación de los grandes hombres de Dios de la Biblia. ¿Quién hubiera podido coger la sangre de Jesús y presentarla en el tabernáculo celestial? ¿Qué hombre de la historia es lo suficientemente santo y perfecto para entrar en la misma presencia de Dios? Ya sabe la respuesta. No había nadie. Nadie podía tomar una sangre tan santa siendo todos los hombres pecadores. Pues entonces, ¿quién fue el único que estando sobre la tierra jamás pecó? Jesús. Jesús nunca pecó. Él fue santo. Ya lo dijo la mujer de Pilatos hablando a este: no tengas nada que ver con este justo, pues he padecido terriblemente en sueños a causa de él. Ya lo dijo Pilatos delante de la multitud: no he hallado delito en este hombre. Ya lo dijo también el soldado romano: verdaderamente este hombre es santo. Cuando uno de los que estaban a su lado en la cruz le injuriaba, el otro le dijo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros justamente recogemos lo que nuestros hechos merecieron, mas este ningún mal hizo. Así también lo predicó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando: pues vosotros matasteis al justo y al verdadero, y pedisteis que se os diera un homicida. Incluso los demonios, cuando salían de los cuerpos, tenían que reconocer la verdad terrible y majestuosa. Sabemos quién eres, el Santo de Dios, porque Cristo jamás pecó. Él es santo, Él es maravilloso. Pero había un problema, que Cristo es
el río donde confluyen todas las bendiciones del Antiguo Testamento. Él tenía que ser rey, profeta, juez. En él confluyen todos los ministerios del Nuevo Testamento. Él es la referencia de todo. Y claro, había promesas de que Cristo tenía que nacer y tenía que ser rey de Israel. Pero para que fuera rey de Israel tenía que haber dos requisitos. El primero, y es que tenía que ser descendiente de David según la carne. ¿Sí o no? He aquí el motivo por el cual en el libro de Mateo y en el libro de Lucas se ponen las genealogías de Jesús. Mateo fue escrito para los judíos y en la destrucción de Jerusalén en el año 70 todas las genealogías judías fueron destruidas. El único que tiene pruebas fehacientes de que es descendiente de David según la carne es Jesús. Por eso leen ustedes las genealogías, que ustedes las leen como yo. Dice, qué aburrido es esto. ¿Para qué pondrán aquí tantos nombres? Es que están diciendo, este es aquel que está profetizado en el Antiguo Testamento, que es la raíz de David y que tiene que ser rey sobre Israel. Aquí están las pruebas de su nacimiento. Gloria a Dios. Ya no explico por qué es la genealogía de María, otro día hablo sobre eso. Entonces tenía que ser de la tribu de Judá y de la casa de David. Y están las pruebas fehacientes de que Jesucristo es descendiente de la casa de David y de la tribu de Judá. Pero en el libro de Hebreos nos habla un problema legal. Y es que él tenía que ser de la tribu de Judá y de la casa de David para ser rey, de la casa de David para ser rey de Israel. Pero en respecto al sacerdocio, para ser sacerdote, nada se dijo con respecto al sacerdocio de la casa de Judá. O eres rey, o eres sacerdote. Pero si vienes de la tribu de Judá, eres rey. Pero para ser sacerdote tienes que venir de la casa de Leví. Entonces, amigo nuestro, tú eres rey, pero tú no puedes ser sacerdote. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Dicen las Escrituras un pasaje precioso. En el libro de Génesis capítulo 14, cuando Abraham viene de la victoria contra las 5 ciudades, dice que de repente se le aparece un personaje misterioso del cual la Biblia prácticamente no explica nada. Y escuchar, el padre de la nación de Israel, el padre de la fe, aquel que va a poner su nombre al lugar de descanso de los justos, el seno de Abraham, cuando se encuentra con este personaje, dice la Biblia, se postra. Y el mayor bendice al menor. ¿Cómo puede ser que Abraham sea el menor? El padre de la nación de Israel, de donde vendrían todos los israelitas, la simiente y la promesa. ¿Cómo puede ser que el padre de la fe sea inferior a alguien? ¿Quién es este que aparece? La Biblia le llama Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. En la Biblia solamente hay una persona que junto a Melquisedec reúna los oficios de rey y sacerdote. David fue rey y profeta. Solamente Jesús es rey y sacerdote a la vez. Y este hombre llamado Melquisedec, cuando ve a Abraham, escuchar, el mayor bendice al menor y ora por él. Y dicen las Escrituras, y Abraham le dio diezmos de todo. ¿Y saben lo que hace Melquisedec? Miles de años antes de que viniera Jesús y el acto que hemos hecho simbólico de su sacrificio en la cruz, dice, y Melquisedec dio a Abraham pan y vino. Dios mío, ¿cómo encaja todo? Y este hombre, ¿de dónde sale? Este hombre era sacerdote del Dios Altísimo. Y escuchar lo que dice el libro de Hebreos. Cuando Abraham se postra delante de Melquisedec y le reconoce como superior a él, el libro de Hebreos dice algo, que no solamente se postró Abraham, Leví todavía no había nacido. De Leví nació Aarón, del cual viene el sacerdocio arónico o levítico.
Y dice el autor de Hebreos, cuando Abraham se postra delante de Melquisedec, no solamente se postra Abraham, Leví, el sacerdocio de Aarón, se postra delante del sacerdocio de Melquisedec, dando a entender que es más grande el sacerdocio de Melquisedec que el sacerdocio levítico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde venía el sacerdocio de Melquisedec? La Biblia nos dice que vino por juramento. ¿Me dejáis contar una historia? ¿Me dejáis? Yo sé que soy pesado, pero ¿me dejáis? Esto que voy a hacer es una parodia para que entendamos mejor lo que os quiero transmitir. Está el Padre y el Hijo en el cielo. Y el Padre le dice al Hijo, charlando como charlamos tú y yo: Hijo mío, le he prometido a Abraham mi siervo que voy a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Pero ¿cómo haría yo, hijo mío, para que Abraham tuviese más confianza en lo que le he dicho? Y dice el Hijo: mira, Padre, entre los hombres hay una costumbre, que cuando un hombre cuenta algo a otro hombre y quiere que le crea, jura. Jura, ¿sí? Jura. Y dice, por esto o por lo otro, que lo que estoy diciendo es verdad. Y el otro, al escuchar el juramento, le cree. Y dice el padre, pues ya está, yo voy a jurar. Y dice el hijo, para un poco, padre, para un poco. Hay un problema. Cuando un hombre jura, para que otro le crea, siempre tiene que jurar por algo o alguien más grande que él. Y así cuando jura por algo o por alguien más grande que él, el que le escucha le cree. Y dice Dios, Padre, pues yo voy a jurar por algo o alguien más grande que yo. Y dice la Biblia, y miró Dios hacia arriba, y no viendo a nadie ni a nada más grande que él, le dijo a su siervo Abraham, por mí mismo he jurado, para que por el juramento y la promesa tengas ciertísima confianza. ¿Saben por qué Jesús es sacerdote? Dice el libro de Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. ¿Qué significaba? Que para ser sacerdote tenías que venir del linaje sacerdotal, como mínimo de la tribu de Leví, pero nada se dijo con respecto a la tribu de Judá con el sacerdocio. Pero es que Cristo tiene un sacerdote o un sacerdocio más grande que el de la tribu de Leví. Él es sacerdote según la orden de Melquisedec, pues Dios mismo le dijo. Por lo tanto, juró Dios, tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario como un cordero, derramando una sangre perfecta que tiene el poder para quitar todos los pecados del ser humano, este Cristo y este cordero fue sepultado, pero escuchad, su cuerpo no vio corrupción. Y al tercer día, aquel que estaba muerto resucitó y ascendió por encima de todos los cielos hasta llenarlo todo. Y dice el libro de los Salmos, abríos puertas eternas, porque viene el Rey de Gloria. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice el libro de Efesios, que aquel que subió también descendió a las partes más bajas de la tierra y cogió a los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención y el derramamiento de una sangre que no cubriera, sino que quitara los pecados del hombre. Y aquel que murió cogió a los salvos del Antiguo Testamento y entró en la misma presencia de Dios. Y dice el libro de Hebreos que esta sangre clama mejor que la de Abel. Os digo una buena noticia: cuando un creyente muere, no va a la tierra. Ay, que no va a la tierra, que va a la presencia de Dios. Porque el pecado no es cubierto, es quitado. Voy a ir terminando con esto.
¿Se ha cumplido la tipología? Tabernáculo, sacrificio, sacerdocio. Ustedes también. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ustedes son el tabernáculo de Dios en la tierra. Alguien dice, vamos a la iglesia. Y de verdad que este local es maravilloso. Es algo precioso. Es una estructura súper hermosa. Pero esto no es la iglesia. Esto es un local más. Mirad qué dice la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo está predicando en el Areópago de Atenas, empieza diciendo, varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos, mas pasando por la ciudad he visto un altar con una inscripción que dice, al Dios no conocido. A este Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les predico, el Dios que hizo el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que le busques, quizá extendiendo la mano o a tientas. Y dice Pablo, porque Dios no mora en templos hechos por manos de hombre, como si necesitara de algo. ¿Te lo vuelvo a repetir? Dios no mora en templos hechos por mano de hombre, como si necesitara de algo. Este edificio no fue hecho para Dios. ¿Necesita Dios un edificio? Voy más allá. ¿Necesita Dios sillas? ¿Necesita Dios aire acondicionado? ¿Pasa calor Dios? ¿Necesita sentarse después de estar 2 horas de pie? ¿Necesita Dios micros? No te equivoques. Esto no fue hecho para Dios, sino para nosotros. Nosotros sí necesitamos aire acondicionado y megafonía y un lugar donde reunirnos y unas sillas porque nos cansamos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no es algo físico. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y dónde está el templo de Dios? Porque vosotros sois piedras vivas, edificadas por Dios. Sois morada de Dios en el Espíritu. Sois templo del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que toda la creación la hizo Dios con su palabra, mas al 6º día Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Al 6º día formó Dios del polvo de la tierra al hombre y sopló en él aliento de vida. Él solamente mora en un tabernáculo que sus propias manos han formado. Dios no habita en ladrillos. Dios habita en su corazón. Por eso usted es templo de Dios en el Espíritu. Ya va a llegar la hora y ha llegado, que no hace falta ir a Jerusalén, ni tampoco a la iglesia de Ríos de Vida, ni tampoco a la iglesia del Templo de Reus para adorar a Dios, porque Dios no se circunscribe a ningún lugar. Dios está donde usted se encuentra, porque usted es templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu. Les voy a decir unas palabras llenas de aliento y de esperanza. Hay rincones de paredes de hospitales que escuchan oraciones más sinceras que las mejores de las iglesias que nosotros tenemos, porque cuando un día cualquiera a las 11:30 de la noche le pegan una llamada y le dan una noticia tan trágica que muchas veces creemos que estamos preparados, pero no estamos preparados para ese tipo de situaciones y noticias, y usted tiene que ir a un hospital y allí no va a estar el pastor Santiago, ni tampoco el predicador, ni ninguno de los predicadores. Se va a encontrar solo en la oscura sala de un hospital, en medio de la ruina y de la desesperanza, rodeado de miedo y de temor. Pero cuando usted se ponga en la esquina de ese hospital donde nadie le ve, a clamar a Dios con lágrimas rogando socorro, en ese
ese mismo lugar, la persona del Espíritu Santo que no se marcha a casa, que no le abandona, que no le deja solo, va a empezar a ministrarle con poder. Porque Dios siempre está con usted. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios siempre está contigo. Yo puedo estar un rato, pero me voy. Pero Dios siempre está con usted. Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Donde usted se encuentra está Dios. Y yo me imagino en ocasiones a las hermanas que no quieren llorar delante de sus hijos o de su marido y que están igual fregando los platos. Y conforme están fregando los platos, están cayendo las lágrimas sobre los platos y nadie las ve. ¿Y de verdad te crees que Dios ignora ese clamor? Fregando los platos también está Dios con usted. O aquel hermano que está agobiado de todo, que ya no tiene esperanza para nada y coge el coche pastor y se va a un lugar solitario porque no quiere que nadie le vea quebrantarse. Y cuando está allí no tiene fuerzas y empieza a clamar a Dios. ¿De verdad cree que Dios se olvida de usted? Dios es algo más que un culto o venir a una reunión. Dios está vivo, es real y está con usted. ¿Lo siente? Usted es tabernáculo de Dios. Usted es sacrificio de Dios. ¿Cómo es eso? Estamos diciendo que todos son tipologías de verdades que están en el Nuevo Testamento. ¿Eso qué significa? Que tenemos que traer aquí una oveja y la matamos y derramamos sangre cada culto. Así que pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto racional. Otra traducción más ajustada sería: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio de santidad conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que el verdadero culto no es venir al culto. El verdadero culto es matar tu yo para que viva Él. ¿Ves? Ya no es algo físico, sino espiritual. ¿Y dónde está el sacerdocio? Ya termino porque voy por la mitad del mensaje. Sé que me amáis, pero